Buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a comenzar compartiendo nuevamente la palabra de Dios para edificar nuestra vida, nuestra semana, nuestro caminar por este mundo, por todo lo que aprendemos, que sea también apegado con lo que viene ahí también en la palabra de Dios, todo buscando que sea con base a la Biblia y sin tener o procurando no tener ahí errores relacionados con esto. Y bueno, pues vamos a comenzar para solicitar a Dios que nos bendiga con esta palabra, que la aprendamos. Padre, muchas gracias por estar con nosotros una semana más. Gracias porque nos ayudas y nos cuidas, porque nos has permitido escuchar tu palabra y aquí estamos. Y muchas gracias por todo. Tanto bueno como malo para nosotros es para un fin bueno, de acuerdo a tu voluntad. Te pido, Padre, que me des las palabras correctas para enunciar lo que está escrito, que brindes el entendimiento para las personas que escuchen esta palabra tuya y que la podamos aplicar en nuestras vidas, no solo quedarnos con lo aprendido, sino ponerlo en marcha también. Muchas gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Entonces vamos a Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, desde el versículo 1, y dice así: Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. En la vida podemos encontrar a muchas personas que señalan que se haga algo, pero no lo pongan en marcha. Tenemos a los líderes, tenemos a los maestros conforme la voluntad de Dios, o también tenemos a quienes se alejan de la palabra, incluso los padres de familia que tienen pues uno más hijos que Dios les ha dado para estar a su cargo. Y entonces, pues en muchos aspectos de la vida tenemos personas que piden hacer algo y que ellos no lo llevan a cabo. Es por eso que se debe de tener siempre en cuenta el ejemplo. En este caso y en el contexto habla Cristo que esos religiosos de la época de la que relata el Evangelio se encuentran siempre en conocimiento de la ley en este caso, pero sus acciones son distintas. Entonces, más que nada, no solo aplicarla para los falsos maestros, sino para uno mismo. ¿De qué manera podemos impactar
conociendo la palabra de Dios y llevándola a cabo. Porque muchas veces tenemos varios casos, el peor de todos es en el que la palabra no se conoce. Otro caso grave es en el que se conoce la palabra pero se aplica como sea, de la manera que uno se imagine o de acuerdo a lo que escuchó en alguna iglesia de la prosperidad. Hay que recordar siempre que el centro de todo debe ser Cristo. No se trata, como dicen en estas iglesias de la prosperidad, de ir y conseguir algo para nosotros. Se trata, al contrario, de ver qué podemos hacer por Cristo, qué podemos hacer por Dios, de qué manera podemos trabajar y servirle a Él. Es lo mismo aquí, pero hay que ser consistentes entre lo que sabemos, lo que decimos y lo que hacemos. 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Realmente podríamos decir que hay personas que piden cosas que ellas mismas no podrían llevar a cabo. Por ejemplo, la cuestión de los diezmos. Hay veces que la cuestión es más que nada piramidal y en las iglesias de la prosperidad empiezan a diezmar unos a otros y bueno, todo obviamente hablando del 10% se concentra en el líder, en el que tiene el máximo cargo, en el autodenominado apóstol, etcétera. Pero realmente él a quien diezma. O sea, esos son casos piramidales, pero estamos hablando también luego que localmente en iglesias hay pastores que piden el diezmo, lo exigen, eh, empiezan a causar miedo en la gente, que si no diezman se van al infierno, que si no diezman les van a robar o les va a ir mal o no les va a durar el dinero, etcétera. Entonces, una vez que consiguen lo que quieren, que es el dinero, ellos a quien diezman, obviamente no suelen hacerlo a nadie. Y este tipo de cosas son parecidas así. Hay gente que vive para mantener a los pastores y una gran parte de sus ingresos, si no es que la mayoría de lo que ganan se lo llevan. Los pastores sin ninguna culpa tienen pues esta vida de derroches, esta vida de ricos o hasta millonarios. Y bueno, pues ese es un ejemplo de cómo se cargan cómo se atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Entonces, de esta manera, pues estamos hablando en este contexto, pero cuando hablamos de cargar algo pesado que no podremos llevar para otras personas, por ejemplo, los padres de familia, cómo pueden dar indicaciones a los hijos que ellos mismos no podrían llevar a cabo. Por ejemplo, consumir alcohol. Hay padres de familia que tienen un alto consumo de alcohol, por ejemplo, el padre, y no quiere que tomen los hijos. Es muy difícil que se pueda llegar a atender este consejo si el ejemplo no se tiene en casa. Y de esta manera podemos tomar algunas cosas para aplicarlas también a la familia o al hogar. Entonces, muy importante en este caso, predicar con el ejemplo, como dice la frase. 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos.
Y entonces, como vemos aquí, se trata de dar la apariencia, de dar la imagen, de vivir en santidad, hacen creer que son los más cercanos a Dios en su, pues, de acuerdo a sus palabras o cómo manejan la situación. Y entonces, pues tenemos esos ejemplos. Prefieren que sean apreciados de alguna manera, pero no se encuentran haciendo las cosas correctamente en el interior. Incluso sus pensamientos pueden ser pecaminosos o caóticos, o pueden estar maquinando el pecado en gran medida. Y bueno, pues esto es muy importante que lo sepamos y que lo aprendamos de esta manera. 6. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, que esto significa maestro. Es muy importante también tener esto en cuenta. No se trata de dar la apariencia, no se trata tampoco de generar pues una imagen, se trata de que Dios cambie desde dentro, desde el corazón, porque es una parte inicial el corazón. Por ejemplo, alguien, y como lo habíamos dicho anteriormente, alguien que habla mal de las personas, alguien que tiene un lenguaje indebido con la gente, puede, por ejemplo, entrar en conciencia porque Dios así lo ha permitido y quedar, no sé, permanecer orando para que cambie Dios sus palabras. Pero hay que recordar que lo que se encuentra en el corazón lo habla la boca. Entonces no se trata de cambiar nuestras palabras o refrenar la lengua, se trata de cambiar el corazón, porque de ahí viene todo lo demás. Entonces, pues hay que orar también por esa cuestión espiritual, por tener la sabiduría y la comprensión de la palabra, como digo, también por llevarla a cabo y ejecutar la misma palabra de Dios. También es importante pues orar por el cambio del corazón, tener una idea profunda de lo que Dios está solicitando en nosotros. Entonces, todo eso es importante y tenemos que tomarlo en cuenta. No se trata de quedarnos con las apariencias, no se trata de generar esa impresión en la gente, porque a final de cuentas es a Dios a quien debemos de servir y es quien conoce el interior de las personas. Y como dice aquí en la palabra de Dios, hasta sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Entonces, si un aspecto tan detallado se puede conocer como este número, también se puede, por parte de Dios, Él conoce las intenciones, los pensamientos, todo lo que mueve al ser humano y que viene desde dentro, desde esa parte interna del corazón. Entonces no se trata de buscar títulos, no se trata de que nos llamen de alguna manera, que nos vean como los santos, se trata de hacer las cosas solamente para Dios, para que Él esté juzgando, para que Él esté percibiendo de una manera justa cómo estamos realizando
las cosas. 8. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Esto quiere decir que no necesitamos poner a un humano como mediador. Está Cristo como mediador, fue humano, como he dicho, también es Dios, y fue también Dios siendo humano. Pero lo que se trata es que nosotros estemos en la conciencia de ser hermanos. Obviamente quienes hayan nacido de nuevo, no puede ser cualquiera. Y bueno, en el 9, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y ya hemos hablado mucho de esto con esos autodenominados padres espirituales, que o cuando se le dice a una persona que también tendrá hijos espirituales, tiene pues diferentes variedades este tipo de frases, pero a final de cuentas no se trata de andar entrando en ese mismo sentir. Se trata de estar buscando siempre a Cristo, que es también el camino, la verdad y la vida. No se trata de buscar a otras personas, de buscar a seres humanos que encontremos en la actualidad y que nos digan que ellos oran por nosotros. Y bueno, pues sí, es este sentido de estar unidos, de estar en comunión, el orar por alguna necesidad entre hermanos, pero en el sentido de decir que alguien ore porque es más cercano a Dios entre hermanos, obviamente, bueno, pues tampoco es correcto pensar de esa manera. Hay que recordar que cuando una persona es apartada para Dios, quiere decir que esa comunión es todavía más fructífera en el sentido de poder disfrutar esos momentos en oración, de poder tener esa certeza de que estamos en su voluntad y que todo esto está contemplado por Él. Hay veces que vamos a tener problemas, hay veces que vamos a tener situaciones muy difíciles, pero recuperamos la calma y hay que tomarlo en cuenta cuando percibimos que estamos también en esa voluntad y que todo está bajo control para Él, que tal vez para nosotros, como digo, no, pero para Él es distinto. Once. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Aquí tenemos otro punto muy importante, porque nosotros en la jerarquía actual, y no solo actual, en muchas épocas de la historia, si no es que casi todas, podemos ver que hay alguien que tiene mayor jerarquía y que las personas de menor jerarquía le sirven a este que está pues gobernando, dirigiendo o siendo el líder o el jefe. Tenemos muchas palabras de cómo describir, pero a final de cuentas nos damos por entendidos de que es así: el que tiene mayor jerarquía es servido por los de menor jerarquía. Pero aquí Cristo viene a dejar ese conocimiento y esa enseñanza de que es el contrario. Quien tenga mayor jerarquía es el que más sirva a los otros. Un ejemplo de eso es cuando Cristo le lava los pies a los apóstoles, por ejemplo, a los discípulos.
Y bueno, pues nosotros recordamos en el contexto que las visitas siempre tienen que ser atendidas en este lavado de los pies cuando salen, porque al caminar, pues con todas las condiciones de los lugares, los pies se llenan de tierra, los pies se ensucian y obviamente pues toda esta suciedad tenía que ser lavada y se ofrece ese pues ese gesto por parte de las visitas que pongan a alguien a hacer esta acción. Entonces Cristo en un momento señala que Él lo realiza y empieza a realizarlo a los discípulos, pero no solo mostrando humildad y sencillez, como hay pastores que señalan, Él podía haber nacido en una mansión, en un castillo, en una fortaleza y nació en un pesebre. Entonces, bueno, pues tenemos varios ejemplos de humildad, de cómo, pues si el mismísimo Dios, el mismísimo Cristo, es humilde, porque hay personas que se consideran representantes de Cristo y que tienen derroche, que solo se enfocan a los números, no ven a las personas, sino solamente al dinero que pueden dejar. Y entonces son este tipo de cuestiones las que pueden llegar a causar problemas en el sentido de llevarse a los más débiles incluso. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, si nosotros que tenemos una, pues, un mayor tiempo de estar en contacto con la palabra de Dios, en comunión con los hermanos, en oración, etcétera, vemos que algo no es pecado, pero alguien que está comenzando en estos pasos ve que algo que se realiza, pues lo estamos haciendo de una manera, no sé, por ejemplo, tener un paisaje, un cuadro de un paisaje. Un cristiano que lleva mucho tiempo decide tener un cuadro con un paisaje pintado en él. Y entonces alguien que apenas está empezando en los pasos del cristiano ve que tiene ese cuadro y piensa que puede tener cualquier tipo de cuadro y pone el cuadro de la Virgen María. Y entonces, pues eso no es válido para quienes ya llevan mucho en el camino, porque están haciendo que el otro se confunda. Aunque no estemos realizando un pecado directamente, el hacer que otros se confundan podría ser un problema mayor y eso también es un pecado. Otro ejemplo, cuando estamos en una celebración de un santo católico y nosotros pensamos que pues podemos comer lo que sea porque en nuestro corazón está Cristo solamente y no tenemos que estar celebrando a otras personas que no sean Él. Y alguien que está empezando en la fe pues ve que estamos comiendo de lo que hay en esa fiesta y entonces piensa que puede ir a todas las fiestas del pueblo a celebrar a todos los santos que él quiera. Entonces todo esto pues es ejemplo de cómo se debe tratar de servir, se debe tratar de apoyar, de llevar las cargas de los hermanos, en este caso pues Cristo lavando los pies de, de los discípulos es el ejemplo del cual partimos a lo siguiente. Es lo que está
ilustrando aquí, y tenemos en el versículo 12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y entonces en el mundo nos enseñan que humillarse es algo que no se debe hacer, que no hay que dejarse, que no hay que permitir que nos pasen por encima, pero humillar, como lo he dicho, proviene de la palabra humilde, que se trata de no querer figurar, de no querer tener esos estilos extravagantes y lujosos. Uno como cristiano tiene que estar procurando siempre, por ejemplo, primero apoyar a, a otras personas. En segundo lugar, también puede ser no andar causando una mala impresión, y como lo decía, en quienes están comenzando en la fe. Entonces, si alguien como cristiano, supongamos que alguien nació de nuevo, le va bien en el trabajo y se compra un helicóptero, en vez de comprar otras cosas importantes o de apoyar a su familia o yo qué sé. Y como digo, alguien débil en la fe ve que esta persona tiene un helicóptero, pues obviamente va a pensar que debe de ser así, y en su mente va a empezar a distorsionar todavía más la palabra y se puede extraviar esta persona. Es por eso que tenemos que buscar la humildad. Tenemos que llevar un estilo de vida sencillo. Si está bien conseguir lo necesario, no considero correcto derrochar, porque en la palabra nos ha enseñado muchas veces cómo administrar correctamente, cómo invertir. Por ejemplo, en el caso de los talentos, que obviamente hace referencia a cuestión espiritual, pero si lo vemos también en la parte económica o monetaria, pues hay veces que tenemos que invertir las cuestiones. Bueno, en la parte económica tenemos que generar esa inversión, tenemos que administrarla correctamente, no tenemos que andarla malgastando en vicios, tenemos que conseguir lo necesario, proveer a la familia, eh, trabajar también apoyando a quienes predican la palabra. Hay gente que tiene esta dedicación al 100% al estudio, a la predicación, y una cosa es exigir el diezmo, como dicen algunos, de la prosperidad a cambio de no irse al infierno, pero otra cosa es, como he dicho también, apoyar a quienes se dedican a compartir la palabra correctamente interpretada. Bueno, pues todas esas cuestiones son ejemplos de cómo invertir los recursos y cómo no se trata de figurar, se trata de hacer las cosas de corazón, no dar las apariencias, ser humildes, así como Cristo nos muestra todo el tiempo que hay que ser, y como Él puso el ejemplo, y precisamente predicar con ese ejemplo, y no solamente colocar esas cargas en gente, si nosotros siquiera saber cómo se hace tal cosa. Por eso tenemos que ser genuinos, hay que pedirle a Dios que nos dé esa capacidad de ser genuinos desde el corazón, desde el interior, que cambie ese corazón y que nos transforme en todo sentido de nuestra vida. Vamos a orar. Muchas gracias, Padre, por esta palabra, por este momento de reflexión, porque nos ayudas a entender y a explicar, a discernir también. Pongo en tus manos esta palabra para que la lleguen a poner en práctica quienes la escuchen, que te busquen,
un lugar de sana doctrina, que sigan orando, que ayunen cuando sea necesario, que tú lo pongas en su corazón, más bien, que también se congreguen en un lugar de sana doctrina, que prediquen, bríndanos ese valor, esa valentía frente al rechazo y frente a cualquier tipo de persecución, para que podamos predicar en todo lugar y a toda criatura. Pongo en tus manos la salud de las personas, todo lo que comen, sus problemas, para que les ayudes, para que entiendan por qué suceden. La fe para que sigan trabajando todos en los que escuchan y sus familias en pulir este tipo de fe para acercarse a ti realmente, y que solo confiemos en ti, no en ninguna persona que no seas tú, en ningún método, ninguna medicina, ningún trabajo, ningún político, sino en ti, y que a través de todas las personas que nos encontramos, tú haces tu voluntad y siempre es buena esa voluntad, es perfecta y es sagrada. Bendice nuestras vidas y te damos gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, tengan excelente semana. Si Él quiere, nos vemos el próximo domingo para predicar su palabra. Hasta luego.